Dios te bendiga, sé bienvenido, sé bienvenida. Gracias por conectarte a tu iglesia, El Paso Palabra Viva. Qué alegría que puedas hacer la iglesia, que podamos estar juntos en Northeast, en el East, en el West, en Horizon, en el área central y, ¿por qué no?, de Juárez, Las Cruces, y puedas estar conectado para juntos adorar a Dios, orar a Dios, recibir la palabra y cómo no también honrarle a Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas y pueda recibir una palabra de parte de Dios. Mira, ¿qué te parece si ahí juntos como iglesia, en cada punto de la ciudad, oramos poniéndonos de acuerdo, agradeciendo a Dios por el cuidado tan maravilloso que ha tenido hacia nosotros? No me dejarás mentir que Dios ha sido fiel con tu familia, ha sido fiel con tu persona. Cierra ahí tus ojos y hagámoslo de diferente manera. Si tú estás acompañado de tus hijos, tómale la mano. Si estás acompañado de tu esposo, si estás acompañado de tu joven, y juntos oremos. No agradezcamos a Dios por su infinito amor. Padre, gracias te damos porque podemos iniciar un servicio de alabanza, un servicio de adoración, un servicio donde tú nos darás una palabra. Agradecemos tu amor porque tu amor nos hace caminar seguros como tus hijos. Gracias, Jesús, por tu gracia extravagante, porque tenemos un favor inmerecido y gracias a tu gracia podemos ser salvos y tener vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das poder para vencer cualquier dificultad. Amén. Qué hermoso que podemos estar juntos. La palabra del Señor siempre nos exhortará a congregarnos. Qué bueno que estás en línea. Dice la palabra del Señor, nos invita, nos exhorta, nos anima a congregarnos y dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino verdaderamente congréguense más cuando vean que el día de la venida del Señor se acerca. Entonces, qué bonito que podamos congregarnos, que no estés pensando, lo veo a otra hora. Seguimos siendo iglesia y sigue reservando el jueves a las 7 de la tarde para recibir la palabra de Dios. Y también hay una forma maravillosa de la cual podemos honrar a Dios, que también es, no nada más es a través de la alabanza, sino también a través de los diezmos y a través de la ofrenda. Hace mucho tiempo que no te damos un versículo de la Biblia de la cual también puedes honrar y corresponder hacia la fidelidad de Dios. Es una manera de adorar, es una manera de honrar a Dios y de corresponder a la fidelidad tan grande que Dios ha tenido hacia contigo y con tu familia. No podrás dejar mentir que ha sobreabundado en tu casa. Y si te puedes tocar ahí a un ladito, puedes saber que ha subido unas libritas de más porque ha habido abundancia, ¿verdad que sí? Bueno, mira, te voy a leer la cita bíblica. No necesitas abrirla, solamente necesitas poner atención de lo que Dios hace. Dice, las riquezas y el honor solo vienen de ti. Esa está en Primera de Crónicas 29. Las riquezas y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Eso está diciendo que las riquezas y el honor solamente le corresponden a Él. Y dice, y según el criterio tuyo, Dios, haces a la gente ser poderosa y recibir fuerza. Eso quiere decir que Dios enriquece a los fieles. En la Biblia nos habla de mayordomía, de ser mayordomos, y habla 1000 veces en la Biblia que somos mayordomos, que todo le pertenece a Él. Decíamos, a ti te corresponde la gloria, a ti te corresponde el poder. Él nos ha dado un cuerpo, pero nuestro cuerpo no nos pertenece, somos mayordomos. Él nos ha dado una familia, pero la familia no nos corresponde, somos mayordomos. Él nos ha dado un negocio, un trabajo, riquezas, pero no nos pertenecen, le pertenecen a Él. ¿Y qué es un mayordomo? Cuando la palabra del Señor nos habla de mayordomía, nos habla que somos administradores de algo que se nos ha confiado. Y podemos ver un ejemplo en la palabra de Dios que nos deja José. José fue un mayordomo, un buen administrador,
no importando el lugar que se encontrara. Él fue un excelente mayordomo en una casa, fue un excelente mayordomo en la cárcel, fue un excelente mayordomo en el palacio, fue un excelente mayordomo aún en el gobierno. Por eso en tiempos de hambre, por eso en tiempos de escasez, por eso en tiempos de pandemia, por eso en tiempos difíciles, José tuvo para repartir, porque él nunca comprometió sus principios, él nunca comprometió serle fiel a Dios. Sabes que tú en momentos difíciles es una oportunidad que Dios nos brinda de darle a Dios para que Él pueda enriquecernos. Ahorita leíamos que Él dice, y según el criterio de Dios hace que la gente sea poderosa y reciba riquezas y fuerzas. Es una buena oportunidad para que tú no te desanimes, para que tú no desfallezcas, para que tú no te relajes aún en estos momentos de pandemia, porque gente se relaja y puede decir, pues me relajaré un poco y dejaré de dar mis ofrendas y dejaré de dar mi diezmo. No, yo te invito a que sigas siéndole fiel a Dios para que en momentos difíciles siempre tengas en abundancia, para que en momentos que tú necesites sembrar siempre tengas cosecha. Cierra ahí tus ojos conmigo y ahí te aparecerá en las pantallas las maneras en que tú puedes depositar tus diezmos, tus ofrendas y seguir honrando a Dios y seguir respondiendo hacia la fidelidad que Dios ha tenido hacia contigo y tu familia, tu trabajo y tu salud. Señor, agradecemos porque has sido fiel con tu iglesia. Gracias porque han tenido trabajo. Gracias porque has cuidado, Señor, de no enfermarse. Gracias porque sus alacenas, Señor, han sido abundantes. Eso, Señor, nos corresponde a nosotros responderte, Señor, siéndote fieles. Señor, somos tus hijos, tenemos el ADN tuyo, a ti te complace bendecir en abundancia, nosotros también te daremos abundantemente en el nombre de Jesús. Ahí está apareciendo en la pantalla, puedes tomarte un tiempo para dar tu ofrenda, para dar tu diezmo, y aún si no alcanzas en estos momentos, al final te aparecerá nuevamente el banner donde tú lo puedes hacer. Tenemos un anuncio, seguirte invitando para que animes a tus jóvenes a que estén conectados el sábado a las 7 de la tarde. Ellos tienen su clase y ellos tienen su servicio. Jóvenes, los líderes de jóvenes se están esforzando preparando una clase. Entonces te invito a ti como padre de familia a que animes a tus jóvenes a que se conecten y sigan recibiendo su servicio. De igual manera, los niños de guardería y de enseñanza cristiana, las maestras se anticipan y tienen el entusiasmo de preparar su clase para que como tú como padre puedas conectar a tus pequeños y nuestros pequeños sigan aprendiendo de la palabra del Señor. Muy bien, gracias mi amor, gracias por esto. Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, bueno pues recuerden que a continuación pues tenemos una palabra poderosa de parte de Dios y vengo precisamente a hablarte de un tema muy interesante. Vamos a entrar directamente al tema y el tema es el secreto del éxito. El secreto del éxito, ese es el tema del que te vengo a hablar hoy, es el que Dios puso en mi corazón y pues obedecemos al Espíritu Santo porque sé que el Espíritu Santo cuando pone un tema, un mensaje es porque tiene un propósito para bendecir tu vida. ¿Y qué es éxito? Para mucha gente éxito varía pues sí, lo que significa la palabra éxito. Hay gente que piensa que el tener dinero es éxito, hay otras personas que piensan que el ser famosos es tener éxito. Hay otras personas que también piensan que pues tener un puesto de trabajo que han anhelado por años es tener éxito. Otros piensan que ser reconocidos por las personas es tener éxito. Pero la verdad de las cosas es que ¿de qué le sirve a una persona tener éxito? Por ejemplo, en los negocios, ¿de qué le sirve a una persona tener éxito en las empresas, en el dinero, si tiene su hogar destruido? Ese es un éxito a medias. Y todo éxito a medias no es éxito, es derrota. Entonces a veces confundimos qué es el éxito, por eso vengo a hablarte de eso. ¿De qué le sirve a una persona tener prestigio y ser muy reconocido y estar enfermo? No va el éxito realmente completo. ¿De qué le sirve a una persona ser famosa
y vivir en depresión. Estamos llenos de personas, en el mundo estamos llenos de personas que son famosas, artistas y gente muy famosa que vive en depresión, que vive en tristeza. O sea, entonces es las diferentes maneras de pensar de la gente lo que es éxito. Pero yo te vengo a hablar de un éxito que habla la palabra de Dios, del éxito que Dios nos enseña, que es en sí el éxito. El verdadero éxito está dentro de ti, está en tu alma, en tu interior. El éxito de la persona está en tu interior, está dentro de ti, en tu alma, dentro de ti. O sea, por eso es que la gente no es feliz, porque anda buscando el éxito afuera de ellos, anda buscando el éxito en las cosas externas y quieren lograr el éxito y ser felices metiendo el éxito de afuera hacia adentro. No, el éxito está dentro de ti, en tu alma. ¿Qué es tu alma? Tu alma es donde están tus emociones, donde están tus sentimientos, donde está lo que piensas, donde está tu voluntad. Esa es tu alma. Ahí se encuentra, ahí es donde se enfoca el éxito de la persona, está dentro de uno. Entonces de eso vengo a hablarte hoy, porque hay gente que te decía que no es feliz, pues porque buscando el éxito y la felicidad en donde no está afuera de ellos, está dentro de ti, en tu interior. Y el secreto de una persona para llegar a ser exitosa, el secreto está en hacer la voluntad de Dios. Yo me imagino que tú pensabas que te iba a decir otra cosa, ¿verdad? Pero no, el secreto para que una persona tenga éxito en la vida está en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Llevar tu vida a la manera de Dios. Cuando una persona aprende a llevar su vida a la manera de Dios, va a tener éxito en todo. ¿Cuántos están diciendo allá? Amén. Claro que sí, porque es cierto. Y vamos a la palabra de Dios, Jueces capítulo 6, versículo 1. Vamos a basar nuestro estudio en la historia de Gedeón. Dice Jueces capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en mano de Madián por 7 años. Wow. Aquí está hablando que los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Israel, que eran los hijos de Dios, dice que no hicieron lo bueno, hicieron lo malo. O sea, no hicieron la voluntad de Dios. En ese momento no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo lo que ellos querían. Dice que hicieron hijos de Dios. O sea, cuando uno hace lo malo, cuando una persona hace lo malo ante los ojos de Dios, quiere decir que no está haciendo la voluntad de Dios. Y si no está haciendo la voluntad de Dios, no está llevando su vida a la manera de Dios. Y cuando tú no llevas tu vida a la manera de Dios, tú no vas a tener éxito en lo que trates de lograr éxito. No lo vas a poder obtener. Necesitas hacer la voluntad de Dios, necesitas llevar tu vida a la manera de Dios. Necesitamos aprender en esta tarde, necesitamos aprender a posicionarnos en el camino que nos lleva al éxito. Y para posicionarnos en el camino que te lleva al éxito, hay que llevar nuestra vida a la manera de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el secreto para que tú tengas éxito en todo lo que emprendas. Todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de las redes, ¿cuántos de ustedes quisieran tener éxito? Ah, claro que sí, yo sé que sí quieres tener éxito, pero para lograrlo hay que llevar nuestra vida a la manera de Dios. Dice, aquí vamos a aprender mucho. Entonces dice que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Voy a leer de nuevo el versículo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Yahvé, Dios, los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, Dios los entregó a los madianitas. ¿Quién eran los madianitas? Eran el enemigo número 1 del pueblo de Dios. O sea, Dios los entregó al enemigo porque hicieron lo malo, porque no quisieron hacer lo bueno, porque no quisieron llevar su vida a la manera de Dios. Entonces Dios los entregó. ¿Sabes que la palabra ahí, entregó, en el original significa los vendió? Los vendió. No que Dios esté vendiendo a las personas, simplemente lo que pasa es que cuando las personas no llevan su vida a la manera de Dios y no hacen la voluntad de Dios, se ponen en oferta al enemigo. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando a ti no te interesa hacer tu vida o llevar tu vida a la manera de Dios, tú te pones en oferta al enemigo. Dice aquí que Dios los entregó, esa palabra entregó, los vendió. Y podemos ver a través de la historia de la Biblia, de todas las historias de la Biblia, cada vez que el pueblo de Israel, cada vez que un hombre o una mujer se apartaba de Dios y no le interesaba llevar su vida a la manera de Dios, Dios lo vendía, dice la Biblia, lo vendía. O sea, la persona se pone en oferta y el enemigo te va a comprar y una vez que te compra va a hacer de ti lo que quieras. O sea, dicho de otra manera, cuando no estamos haciendo en nuestras vidas la voluntad de Dios, cuando no deseamos o no estamos llevando nuestra vida a la manera de Dios, nos ponemos en oferta al enemigo y el enemigo puede hacer contigo lo que él quiera.
Lo que dice aquí que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, entonces fueron entregados, estaban en las manos de Madián, su enemigo, tenían opresión de los madianitas durante 7 años. Qué tremendo, que Dios de alguna manera permite que tu enemigo, fíjate bien lo que sucede, que una vez que no deseas hacer la voluntad de Dios y no deseas llevar tu vida a la manera de Dios, Dios permite que tu enemigo sea más poderoso que tú. Y eso, que fue de la Biblia, nos enseña también en las historias, de muchas historias de la Biblia, nos muestra que cómo Dios, cada vez que el pueblo de Dios no les interesaba hacer la voluntad de Dios, Dios los vendía, por así decirlo, o sea, los ponía en oferta y el enemigo hacía con ellos lo que quería. Y este es el caso en este momento. El pueblo de Israel está bajo presión de los madianitas, entonces es muy riesgoso hacer eso. Y dice que tenían 7 años, 7 largos años. ¿Cómo estos años en dolor, en opresión, en sufrimiento? Son cosas que yo le he enseñado al pueblo de Dios y te las vuelvo a recordar. No te acostumbres al dolor, no te acostumbres al sufrimiento. ¿Cómo es posible que duraron 7 largos años con opresión de los madianitas? ¿A poco no se daban cuenta? ¿A poco a los 2 meses de estar oprimidos no se dieron cuenta que estaban oprimidos? Claro que sí. ¿Por qué no hicieron algo? Porque ellos sabían de un Dios. ¿Por qué no clamaron a Dios? La Biblia dice que el que clama a Dios será escuchado. Clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué no clamaron en el momento en que se dieron cuenta que estaban oprimidos por madianitas? ¿Por qué no voltearon al cielo y reconocieron que necesitaban de Dios? Y se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios y Dios los hubiera sacado a los 2 meses, en el momento que lo hicieran. Pero no lo hicieron durante 7 años. Durante 7 años no reconocieron que necesitaban a Dios y por eso así vive la gente. Así estaba pasando esa situación aquí, el pueblo de Israel, bajo la opresión de los madianitas. Mientras las personas, el ser humano no reconozca que necesita de Dios y que tiene que arrepentirse de sus pecados, a partir de ese momento no van a tener más que pura opresión, pura opresión. Necesita la persona reconocer que necesita de Dios, que necesita arrepentirse de sus pecados y en ese instante Dios quita la opresión. Pero aquí en este caso duraron 7 años. Dice que después de 7 años, entonces ahora sí, pues clamaron a Dios. ¿Y qué opresión era la que tenían con el enemigo madianita? Pues era terrible, porque dice que ya llegó un momento en que eran tan oprimidos por los madianitas que las familias vivían no en casas, vivían en cuevas, vivían en montes, vivían en el desierto, vivían escondiéndose con todos sus hijos. No tenían casa, pues se escondían de los madianitas y vivían en una pobreza extrema, extrema. ¿Por qué eran tan pobres? Porque los madianitas, fíjate lo que hacía el enemigo. Una vez que el ser humano decide no llevar su vida de acuerdo a la manera de Dios ni hacer la voluntad de Dios, el enemigo va a tener mucho poder sobre ellos. Y entonces te tiene una pobreza tremenda, al grado de que, dicen los madianitas, lo que hacían los madianitas, el enemigo, dice que los dejaban sembrar, al pueblo de Israel los dejaban sembrar en sus tierras, en el tiempo de la siembra. Y luego después de unos meses, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, se dejaban venir los madianitas y destruían toda la cosecha y se la llevaban ellos a sus casas y no les dejaban nada de cosecha. Entonces vivían en una pobreza extrema, pero todo porque no hacían las cosas bien. Dice que el pueblo de Israel, lo leímos ahorita en el pasaje bíblico, y hacían lo malo, o sea, decidieron no hacer lo bueno, decidieron no hacer la voluntad de Dios, decidieron no llevar su vida a la manera de Dios, y estas son las consecuencias. Estaban en una situación de mucha opresión, de mucha pobreza, de mucha escasez. ¡Qué increíble! Y duraron 7 años, me impresionó. A mí me llama la atención que han durado 7 años conociendo al Dios que tenían. Por si a los cuantos meses se dieron cuenta que estaban oprimidos. Arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, voltea tus ojos a los cielos, humíllate delante de Dios, reconoce que necesitas a Dios y Dios viene y te quita la opresión. ¿Por qué esperar 7 años? Bueno, ellos esperaron 7 años. Te fijas que hay situaciones en nuestras vidas, puede haber situaciones en tus vidas, en tu vida, circunstancias difíciles en tu vida que no se han solucionado, pero están en tu mano solucionarlas. ¿Por qué no volteas tus ojos a Dios? Y le dices, Señor, pues estoy pecando, ya fallé, perdóname. Haz cuentas con Dios, arregla las cuentas con Dios. Reconoce que necesitas a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Y eso fue lo que sucedió. Después de 7 años, este pueblo de Israel clamó y Dios les escuchó y les mandó un libertador llamado Gedeón. Qué tremendo.
pero qué importante es alinearnos a nuestra vida, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Hoy en día que estamos viviendo una opresión, todo el mundo está viviendo una opresión llamada virus, que anda por ahí. Es una opresión que anda mundialmente. Entonces ya tenemos esa opresión, que anda ese virus por ahí, esa pandemia por ahí. Y ahora tú le agregas que tu enemigo sea más poderoso que tú porque no quieres llevar tu vida a la manera de Dios. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Yo sé que Dios te está hablando. O sea, no es posible que ya tenemos una opresión de una pandemia y tú le agregas todavía eso, que Dios permita que tu enemigo sea más poderoso que tú y te empiece a oprimir, se agregue doble opresión. Entonces vamos a reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos llevar nuestra vida a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, no como yo pienso, marido, no es como tú piensas llevar tu vida ni tu hogar, es a la manera de Dios. Por eso tu esposa que es cristiana te ha estado dice, vamos a llevar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos a la manera de Dios, es a la manera de Dios. Por eso no has tenido éxito, porque el secreto del éxito es llevar nuestras vidas a la manera de Dios. Alguien está comprendiendo y puede decir amén, lo creo y lo voy a empezar a hacer y Dios te va a bendecir, claro que sí. Así es que ¿qué es lo que pasa? Dios escucha el clamor a los 7 años, porque hasta los 7 años se arrepintieron, hasta los 7 años clamaron a Dios, hasta los 7 años reconocieron que necesitaban a Dios y entonces Dios oyó su clamor y les manda un hombre llamado Gedeón, un libertador. Entonces Dios se le aparece a Gedeón, al libertador, y le dice, tengo una tarea titánica para ti, Gedeón, tengo un trabajo específico en mi reino. Y cuando Dios se le aparece a Gedeón, lo primerito que Dios le dice, escucha esto, lo primerito que Dios le dice a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dijo, por qué fue las primeras palabras que le dijo Dios cuando se le apareció a Gedeón? ¿Por qué le dijo? Lo primero que le dijo fue esforzado y valiente, porque Dios le iba a encomendar una tarea grande, una tarea titánica de liberar al pueblo de que él pertenecía, al pueblo de Israel, que él fuera el líder a liberar a ese pueblo. Le iba a dar una tarea tremenda, insultaba que Gedeón fuera un hombre esforzado y valiente. Debes de saber que para que Dios haga cosas grandes en tu vida, tú necesitas ser un hombre, una mujer esforzada y valiente. Dios espera que tú seas una mujer y un hombre esforzado y valiente para darte la tarea que va a darte. ¿Cuántos de los que me están escuchando o viendo saben que Dios tiene una tarea grandiosa para tu vida? Ok, Dios está esperando que tú seas una mujer y un hombre esforzado y valiente, porque solamente con esfuerzo y con valor se logran las cosas. Es una parte del secreto para tener éxito en lo que emprendas, pero necesitas ser valiente y esforzado. Entonces Dios se le apareció a Gedeón y eso fue lo que le dijo. ¿Y sabes qué hizo Gedeón? Gedeón cuando le dijo eso, le empezó a decir a Dios, Dios, pero ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos pasando estas circunstancias de pobreza, de escasez? Todas las familias escondiéndose. ¿Por qué tenemos al enemigo más poderoso que nosotros sobre nosotros? Si tú eres Dios, si nosotros somos tus hijos. Eso le empezó a decir Gedeón a Dios. Le empezó a preguntar, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto, Dios? Si tú eres un Dios bueno. ¿Cuántas veces tú le has dicho eso a Dios? Y no me diga que no. Porque usted le ha preguntado, hay circunstancias en su vida que han pasado, que le ha dicho, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué me está sucediendo aquello? Si tú eres un Dios bueno, si yo soy tu hija, si yo soy tu hijo. Eso le preguntó Gedeón a Dios. ¿Y sabes qué le contestó Dios? Dios no le contestó, Dios no le dijo, ay, pobrecito mi Gedeón, pobrecito, ay, cómo sufres, pobrecito de ti. No, ¿sabes cómo le contestó Dios? Dios le contestó dándole trabajo en su obra, dándole trabajo en las cosas de Dios. Le dijo, te he puesto como, ponte, actívate, empieza a hacer lo que te estoy encargando, empieza a liberar al pueblo. Fue todo lo que le contestó Dios. Dios no le puso a hacer, ay, pobrecito de ti. No, le dio, lo activó y le dijo que se pusiera a servir en su obra. ¿Cómo? Liberando al pueblo que estaba oprimido, que era el pueblo de Gedeón. Qué tremendo. Y a veces así nos pasa a nosotros. ¿A poco tú no le has preguntado a Dios? Ay, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto y lo otro? ¿Sabes qué es lo que te va a contestar Dios? ¿Sabes qué es lo que te va a decir Dios? Dios no te va a decir, ay, sí, pobrecito, mira cómo estás sufriendo. Dios te va a decir, actívese. Siga hablando de mi palabra, siga sirviendo en mi iglesia, siga haciendo las cosas que yo le mandé a hacer. Es todo lo que tiene que hacer y yo le voy a la victoria. No estoy preguntando por qué no entiendo por qué me sucedió esto. No, eso es lo que preguntaba Gedeón. Pero el punto es que debes de saber que ninguna circunstancia en tu vida, Gedeón les preguntó eso porque no sabía por qué estaba pasando todo eso según él y sabiendo que Dios era un bueno. Pero el punto es que tú debes de saber que ninguna circunstancia difícil en tu vida, ningún problema, ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ningún virus dirigen tu destino.
Ninguna de esas cosas que te están pasando van a dirigir tu destino. Tu futuro, mi futuro, no depende de un virus, depende de Dios. Debes de aprender a confiar en Dios. Tu vida depende en Dios. Tu negocio, tu economía como está ahorita, no depende de lo que esté pasando con ese virus, depende de Dios. Si es que estás aprendiendo y estás caminando en la voluntad de Dios y haciendo tu vida a la manera de Dios, Dios te va a dar éxito. El secreto del éxito en todo lo que emprendas, esté la ciudad como esté el mundo como esté, el secreto para que tú tengas éxito en tu vida está en que hagas tu vida y lleves tu vida a la manera de Dios, no a tu manera, a la manera de Dios, a la manera de la voluntad de Dios. Entonces, porque te decía, porque nuestro futuro no depende de un virus ni de una circunstancia difícil, depende de Dios. ¿Cuántos pueden decir allá amén? Lo creo, mi futuro depende de Dios. El futuro de tus hijos depende de Dios. El futuro de tu negocio, no importa lo que estés viviendo ahorita, el futuro de tu negocio depende de Dios. El futuro de tu salud depende de Dios. Vamos a clamar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Gedeón cuando recibe toda esa tarea titánica? Pues dice, está bien, se decide hacer esa tarea y esa batalla que tenía que enfrentar con el enemigo para liberar al pueblo, se decide hacerlo a la manera, escúchame, Gedeón se decidió hacerlo, todo eso a la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convoca todo un ejército que tiene de soldados y suma 32,000 soldados, reúne a 32,000 soldados, tiene un ejército de 32,000 soldados y la está pensando si se enfrenta a los madianitas, porque él ya agarró su calculadora, su computadora, ya hizo cálculos Gedeón y se dio cuenta que el enemigo madianita tiene 120,000 hombres y él 2,000. O sea que Gedeón se está dando cuenta que nomás tiene la cuarta parte de lo que su enemigo tiene de ejército y lo tiene que enfrentar. Entonces la está pensando, ¿qué hago? Pero se acuerda lo que Dios le dijo, yo estaré contigo, te voy a dar la victoria. Empieza a recordar la palabra de Dios y empieza a recordar las promesas de Dios que dice que mayor es el que está contigo que el que está con ellos. Y empieza a recordar la palabra de Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Gedeón se decide y dice, está bien, son 32,000 hombres conmigo y 120,000 que vamos a enfrentar, pero Dios va conmigo y se decide. ¿Y qué crees que pasa cuando él se decide? Escucha por favor el mensaje de hoy. ¿Qué crees que pasa cuando él se decide y dice, ok, voy a ir a enfrentar a ese enemigo? Va. Cuando él se decide, Dios le dice, espérame Gedeón, espérame. Dios le dice, lo que ya te decidiste, pero ¿sabes qué? 32,000 hombres, le dice Dios, son muchos. Y Gedeón se queda, espérate Dios. Yo me imagino que Gedeón empezó una plática ahí con Dios. Yo me imagino todo esto. Que Gedeón le dijo, espérame Dios, si la pensé mucho para enfrentar esos 120,000 con 32,000 que tengo y tú me dices que son muchos 32,000. Oye, no, mira Dios. Yo me imagino Gedeón diciendo, mira Dios, ya tomé mi calculadora y ya hice cálculos y no da, son muy poquitos los que yo tengo para los que voy a enfrentar y tú me dices que todavía son muchos, me vas a quitar todavía más. ¿Sabes qué? Las matemáticas tuyas no son las matemáticas de Dios. ¿Sabes que tus cálculos no son los cálculos del cielo? Son muy diferentes. Las matemáticas tuyas no son las matemáticas de Dios. En las matemáticas del cielo, en las matemáticas de Dios, alcanza para mucho y hasta para que te sobre y hasta para que sobreabunden las matemáticas de Dios, porque Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales en tu vida, en tu economía, en tu salud, aunque tú veas como que no te alcanza, no, Dios tiene tus matemáticas no son las matemáticas de Dios, y las matemáticas de Gedeón no eran las matemáticas del cielo, de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios multiplicó 5 panes y 2 peces? Y con eso Dios sobrenaturalmente multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, porque Dios tiene poder, para Dios las matemáticas tuyas no son las matemáticas de Él. Sus cálculos de Él son mucho más grandes. En aquel tiempo los discípulos le decían a Jesús, pues es que nuestros cálculos no dan, nomás tenemos 5 panes y 2 peces, no alcanza para tantas miles de personas, pero en los cálculos de Dios sí alcanzó y dice la Biblia que hasta sobró. Entonces debes de aprender algo aquí. Gedeón está hablando con Dios, pero es que mis cálculos no son, en Dios sí alcanza. Yo recuerdo años atrás cuando mi hijo Dani
Tengo 2 hijos, Adriana y Dani, pero mi hijo Dani, cuando estaba por irse a estudiar al Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, recuerdo muy bien que aquel tiempo pues teníamos que pagar, teníamos que inscribirlo en el Instituto Cristo para las Naciones, porque Dios a mí me indicó que lo inscribiera. Él quería estudiar y desarrollarse en la Biblia en ese instituto en Dallas, Texas, pero costaba bastante, más de $1,000 al mes, más aparte los gastos que teníamos que mandarle a él para sus comidas y todo. Entonces era bastante fuerte en aquel tiempo. Entonces nosotros empezamos a hacer cálculos. Mi esposa, me acuerdo que agarraba la calculadora y echaba cálculos, nosotros ganando en pesos mexicanos y viviendo aquí en El Paso, Texas, en Estados Unidos, con gastos de dólares, de casa, de carro, todo, y mandando a nuestro hijo a estudiar a Dallas, Texas, a un instituto bíblico que era muy caro, y ganando en pesos. Pues mi esposa agarró la calculadora y me decía, ¿sabes qué? Ya calculé y todo, pero ¿sabes qué? No nos da números rojos, no nos alcanza. Y sí, no nos alcanzaba para pagar el abono mensual de que mi hijo Dani estuviera estudiando en el Instituto Bíblico para las Naciones. Pero a mí Dios me había dicho, mándalo. A mí Dios me habló de mi hijo desde que tenía él 5 años. Dios me dijo, él va a estar para tiempo completo en mi obra. Y desde ahorita quiero que lo encamines para allá. Y desde los 5 años de edad me dijo eso Dios. Entonces cuando Dios me dice, mándalo al Instituto Bíblico para las Naciones, yo le dije, Dios, no me alcanza. Pero Dios me dijo, mándalo. Pues yo lo mandé. Hay que obedecer, hay que hacer las cosas es lo que el secreto para que tú tengas éxito en todo lo que emprendas. Tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Yo tenía que hacerlo a la manera de Dios. Yo sabía que no me alcanzaba. La calculadora que tomó mi esposa no alcanzaba, pero Dios me dijo, mándalo. Pues yo lo mandé porque lo hago a la manera de Dios. ¿Y qué pasó? Que cada mes que llegaba, que teníamos que pagar esa mensualidad, aparte de todos los gastos que teníamos aquí en la casa en Estados Unidos, ganando en pesos, Dios siempre hacía que pagáramos puntualmente la mensualidad de allá de Cristo para las Naciones. Puntualmente, cada mes. Y mi esposa me decía, pero es que hago la calculadora. Y yo llegué un momento que le dije a mi esposa, mi amor, ya olvídate de la calculadora. Ya no hagas cálculos, ya no hagas matemáticas. Vamos a dejar que las matemáticas de Dios hagan lo que tengan que hacer. Y así fue, ya no hacíamos cálculos, pero siempre alcanzaba para pagar todo, porque Dios es tremendo. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios. Y yo recuerdo lo que sí hacíamos, es que cada vez que yo recibía mi cheque de mi negocio, cada semana era, cada vez que escucha por favor, cada vez que yo recibía mi cheque de mi negocio, yo apartaba inmediatamente, lo primero que apartaba era el 10%, el diezmo de Dios, y lo apartaba un 10% más, porque en ese momento estábamos en una iglesia que estaba en construcción, y yo daba una ofrenda de construcción, daba el 10% del diezmo y apartaba un 10% para ofrenda de construcción, o sea, apartaba un 20%, era lo primero que apartaba. Y lo demás lo dejaba para pagar lo demás. ¿Sabes qué es lo que hace Dios cuando tú manejas tus finanzas a la manera de Dios? Dios hace cosas sobrenaturales. Dios hace estirar tu dinero de una manera increíble, sobrenaturalmente. Y siempre pagamos puntualmente todos los 3 años de estar mi hijo Dani en el Instituto Bíblico para las Naciones. Después mandamos, después de esos 3 años, otros 3 años a mi hija Adriana, y nos dio para pagar todo eso, para seguir pagando la casa y todo, y en abundancia seguimos paseando de vacaciones. Dios da en abundancia, créemelo, pero necesitamos aprender a llevar nuestra economía a la manera de Dios, y entonces Dios va a bendecir tu vida y te va a dar éxito en lo que estés emprendiendo, porque Dios es fiel, créeme, Dios es fiel. Entonces el punto de lo que estamos hablando aquí, que el secreto para que tú tengas éxito en lo que emprendas es que hagas las cosas a la manera de Dios. Y volviendo a Gedeón empezó a hacer las cosas a la manera de Dios, lo empezó a llevar. Entonces le dijo a Dios, está bien, si crees que 32,000 hombres, soldados, son muchos, está bien, Dios, yo lo voy a hacer a tu manera. Alguien está recibiendo, yo sé que tú estás recibiendo una palabra y Dios te está hablando a tu corazón, y hay cosas en tu vida que no las estás haciendo a la manera de Dios, por eso no has tenido éxito, y Dios te está diciendo, hey, yo ya te dije cómo hacerlas, y hazlo a la manera de Dios, quítate de problemas, hazlo a la manera de Dios, créele a Dios, Dios lo va a hacer. Entonces Gedeón llegó a un punto donde le dijo, está bien, Señor, lo voy a hacer a tu manera, si 32,000 hombres son muchos para ti, dime qué hacer, y Dios le dio instrucciones. Le dijo, ok, llévame esos 32,000 soldados, no me los lleves, le dijo, pónmelos y pregúntales algo. Todos aquellos soldados, pregúntales, que tengan miedo, que tengan temor de enfrentar esta batalla, que se regresen a su casa. Y entonces les dijo eso Gedeón, a ver, todos los que tengan miedo y temor, regrésense a su casa en la noche. ¿Por qué en la noche? Pues para que no fueran avergonzados, para que nadie se diera cuenta y se fueran de noche. Pues dice que a la mañana siguiente, ¿cuántos crees que se fueron? Se fueron 22,000. 22,000 tuvieron miedo y temor. Y se quedaron nada más 10,000. O sea, yo quiero que pongas atención a este mensaje, porque Dios es sabio.
Y Dios tenía que apartar, escucha, contagia. Cuando tú vives constantemente con una persona que vive en miedo y en temor, tarde que temprano tú vas a vivir con miedo y temor, porque el temor se contagia, es como la roña, se pega. Se pega. Entonces Dios es sabio, dijo, no, si dejo todos los que llevan ahí 22,000 soldados que van con temor a la mera hora de la batalla y de ver que van a enfrentar 120,000 personas, dice, van a contagiar a los demás y van a perder. Entonces Dios hace, ¿qué es la enseñanza de esto? Que no debemos estar tanto en temor porque te vas a contagiar. Una sola persona con temor puede contagiar a miles. Una sola persona, y Dios es sabio, por eso los tuvo que separar. Tienes que apartarte de la gente con temor. Lo vemos en el pueblo de Israel. Cuando los espías fueron a reconocer la tierra, regresaron los espías y 10 espías regresaron con temor. Y ese temor de 10 espías contaminaron a toda una nación. ¿Te estás dando cuenta de lo peligroso que es vivir con personas con temor, con miedo? Entonces Dios dijo, apártamelos. Y se apartaron, 22,000 se regresaron y se quedó solamente con 10,000. ¿Qué te parece? Porque las matemáticas de Dios no son tus matemáticas. Tú nada más enfócate, concéntrate en hacer las cosas y llevar tu vida a la manera de Dios, y Dios se va a encargar de que tú tengas éxito. Entonces aquí Gedeón se quedó con 10,000 personas, y pues yo creo que Dios dijo, pues bueno, pues es la voluntad de Dios, vamos a darle con 10,000 personas. Pero ¿qué crees que pasó? Dios le dijo, pues esas 10,000 personas son muchas, Gedeón. Yo imagino a Gedeón, padre, yo a veces pienso que Dios como que juega con nosotros, ¿va? Como que se divierte con nosotros. Le dijo, son muchos. Sabes que no es tanto que Dios se divierta con nosotros, lo que pasa es que Dios es sabio y Él sabe lo que está haciendo. Él sí sabe lo que está haciendo en tu vida. Hazle caso. Le dijo, ¿sabes qué? 10,000 todavía son muchos. Ahora lo que vas a hacer, le dijo Dios a Gedeón, me los vas a llevar a las aguas. Y los llevó a un río donde había aguas. Y les dijo, me lo vas a poner a tomar agua. Vas a poner a tomar agua y te vas a fijar cómo toman agua. Dice, los que tomen agua, así como lamiendo el agua, como la lamen los perros. Dice, a esos me los devuelves todos. Todos tomen el agua, lamiéndola así con la lengua y me los devuelves. ¿Por qué? Porque el agua significa, escúchame, el agua significa la palabra de Dios. Entonces aquellos que lamen el agua, cuando alguien lame el agua así como un perro, ¿qué es lo que estaba dando a entender? Que todos esos soldados que lamían el agua representa la palabra de Dios, eran soldados que no iban a aplicar toda la palabra de Dios en sus vidas, iban a desperdiciar la palabra de Dios, iban a ser indiferentes a la palabra de Dios y no los necesitaban. Pero dice, pero aquellos que tomaron el agua, llevándose el agua con la mano hacia la boca, con esos te quedas. ¿Qué significa esto? El agua es la palabra de Dios. Aquellos que se llevaban el agua con la mano a la boca, la mano habla de la obra de tus manos. Quiere decir, eran soldados que iban a estar acostumbrados de Dios por obra. La mano habla de la obra de tus manos. Quiere decir que el agua se le iban a llevar a la boca. El agua es la palabra de Dios. Quiere decir que esos soldados iban a poner la palabra de Dios por obra. La iban a practicar. Y dijo, con esos te quedas. ¿Cuántos crees que se quedaron? 300. Y dijo Dios, con 300 vamos a ganar la victoria. Y con 300 se quedó, y con 300 enfrentó a los 120,000 soldados madianitas. ¡Qué tremendo! Solamente 300. Puedes imaginarte las matemáticas, vuelvo a repetir, las matemáticas de Dios y del cielo no son tus matemáticas. Solamente enfócate en hacer las cosas a la manera de Dios, y Dios se va a encargar sobrenaturalmente de hacer cosas. Aquí, ¿cómo te puedes imaginar 300 soldados enfrentar a 120,000? Pues así fue, porque Dios no necesita ni mucha gente, ni muchos recursos. Dios con poco, con mucho, Dios te da la victoria. ¿Cuántos pueden decir allá amén? Amén, claro que sí. Entonces, por último, pues Dios le dio la victoria, porque como Gedeón se decidió a hacer las cosas a la manera de Dios, pues Dios le dio la victoria. Ese es el secreto del éxito. ¿Quieres tener éxito en todo lo que emprendas? Ahí está el secreto. Haz tu vida y dirige las estrategias y todo lo que estás haciendo en tu vida, sea la economía, negocio, tus hijos, tu matrimonio, hazlo todo a la manera de Dios, y ahí está el secreto, vas a tener éxito. Pero al final Dios le dio la victoria a Gedeón y al pueblo de Gedeón y a los 300. ¿Cómo se las dio? Fíjate que la estrategia que Dios usó, ya vamos a terminar, espérame unos minutitos, ya estamos por terminar, con esto termino. Dios le da la victoria a Gedeón, ¿y de qué manera se la dio? Una estrategia increíble, porque Dios tiene estrategias.
Dice que equipó a todos los soldados, a esos 300 hombres con los que se quedó, los equipó, pero no los equipó con espadas, ni con escudos, ni con lanzas, ni con flechas. Los equipó con un trompeta. Fue todo el equipo que les dio. Yo imagino que 2 o 3 soldados dijeron, Gedeón ya se le botó un tornillo. Primero de 32,000 baja a 10,000, de 10,000 nos baja a 300 y ahora no nos da arco, no nos da flechas, no nos da escudo, no nos da espada, nos da un cántaro de barro y nos da una trompeta. Porque las estrategias de Dios son diferentes a nuestras estrategias. Y Dios le dijo, así va a ser. Porque por eso Dios lo dejó nada más con 300, porque no necesitaban armas. Con 300 iban a vencer. Entonces les dio un cántaro de barro y trompetas y les dio instrucciones. Dijo Gedeón, ok, en el momento en que yo les dé una señal, dice que rodearon el campamento del enemigo, pero dijo Gedeón, en el momento que yo les dé una señal, todos van a quebrar los cántaros y en ese momento que quiebren los cántaros, van a tocar todas las trompetas. ¿Las trompetas qué significaba? Alabanzas a Dios. Escucha este mensaje, por favor. ¿Qué significaban las trompetas? Alabanzas a Dios. Debes de saber que la alabanza a Dios es poderosísima. Cuando los 300 hombres tocaron las trompetas, dice que el enemigo, que eran 120,000 hombres, se confundió. Debes de saber que la alabanza a Dios es poderosísima en tu vida. Cuando tú eres un hombre o una mujer que acostumbras a tener constantemente alabanza en tu vida, cuando te subes a tu carro ya llevas alabanzas, cuando llegas a tu casa tienes alabanzas, cuando vas a un lugar a convivir con alguien pones alabanzas, alabanza a Dios, en tus labios siempre hay una alabanza. La alabanza es poderosísima, la alabanza a Dios confunde al enemigo. Eso fue lo que hizo Gedeón cuando los 300 hombres tocaron las trompetas, alabaron a Dios. Dice que el enemigo se confundió y los 120,000 soldados enemigos se confundieron y veían a su compañero, cada uno de ellos lo veía como el enemigo y se empezaron a matar entre ellos. Dice que se mataron todos, no quedó ni uno solo, se mató el enemigo solo, porque las alabanzas, porque Gedeón decidió hacer esta batalla y enfrentar esta batalla a la manera de Dios, con las estrategias de Dios, y obtuvo la victoria. El enemigo fue confundido. Increíble, la alabanza es poderosísima, iglesia, poderosísima. Hay veces, en ocasiones en que lo que estás enfrentando en tu vida, no sabes qué hacer, ni idea tienes de cómo enfrentarlo. Sé un hombre o una mujer que tenga alabanza a Dios, que alabe a Dios, que siempre esté alabando a Dios, y tu alabanza va a confundir al enemigo. Tu alabanza va a confundir a los que te quieren hacer mal. Tu alabanza los va a confundir y ni siquiera vas a tener que pelear la batalla. Ellos no tuvieron que pelear nada. Están los Dios te da gran éxito. Entonces, ya para terminar, el tema fue, ¿cuál es el secreto para que tú tengas éxito en todo lo que emprendas? El secreto está en que debes de hacer y llevar tu vida a la manera de Dios. Empieza hoy a llevar tu vida a la manera de Dios y Dios te dará éxito en todo lo que emprendas, créemelo. Te lo está hablando un pastor, un hombre que ha tenido éxito en todo lo que ha aprendido. He tenido éxito porque no es porque soy perfecto, no, tampoco, pero he tratado de hacer las cosas a la manera de Dios, y Dios te posiciona en el camino para que tengas éxito. Espero que esta palabra les haya servido. Ponla por obra, no solamente lo escuches y digas, oh, esa palabra, qué bueno era para mí. No solamente digas que estuvo bien, sino que la pongas por obra, practícala y verás que vas a tener éxito en todo lo que tú emprendas. Bueno.